Hola familia Influencers, espero que todos se encuentren muy bien. La semana pasada estuvimos viendo lo que nos corresponde a nosotros, cuál es nuestra parte en ese plan que Dios tiene, no solo para que evitemos ser zarandeados o que lo que está pasando en este momento en el mundo y que el enemigo quiere hacer, que quiere golpearnos, no nos afecte tanto, sino que también nosotros tenemos una parte en ese plan de Dios de poder sacarnos adelante y que incluso esta situación nos lleve más alto, más cerca de Él y al propósito que Él quiere con nuestras vidas, incluso en medio de esta circunstancia. Y descubrimos que Dios no solo quiere que nuestra fe tenga balance, que tenga un equilibrio, sino que Dios nos está llamando a que avancemos, a que aceleremos el paso. Y hablamos entonces de la necesidad de no quedarnos en las bases espirituales, sino que avancemos en toda área de nuestras vidas, con objetivos claros. Y espero que de verdad hayas tomado unos minutos después del mensaje de la semana pasada para pedirle a Dios sentarte y escribir incluso objetivos claros para tu vida, especialmente en el área espiritual. Y también dijimos que después de tener esos objetivos claros, de saber hacia dónde queremos llegar, de cómo podemos avanzar y acelerar nuestra vida, que era necesario meterle fe y perseverancia, que es simplemente tener paciencia, tener constancia, seguir luchando enfocados en la meta y obedecer continuamente. Y en medio del texto que estudiamos la semana pasada en el capítulo 6 de Hebreos, encontramos dos versículos claves de algo que queremos seguir estudiando. Dice el versículo 7 y 8 de ese capítulo 6, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella, y produce, y esa es una palabra clave, produce una buena cosecha para los que la cultivan, reciben bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. ¿Saben? Este texto está hablando de una ley universal, una ley que incluso se conoce como la ley más poderosa del universo. Y es una ley que vemos en la naturaleza, pero también es una ley divina, es más, es una ley espiritual que encontramos desde el mismo momento de la creación, desde el primer capítulo de Génesis, y que por lo tanto es una ley que fue establecida por Dios mismo, que se puede usar en cualquier aspecto de nuestra vida, desde lo económico, lo matrimonial, las relaciones, el trabajo, nuestro propósito en la vida y otros temas más. Y es nada más y nada menos que la ley de la siembra y la cosecha. Y hoy queremos hablar un poco acerca de esto. Esta ley es tan famosa como la fe misma. Muchas personas, aún escritores y personas ilustres y literarios que ni siquiera son creyentes, hablan de la ley de la siembra y la cosecha. Pero lo curioso es que aún con su fama, si vemos lo que está pasando en el mundo y si vemos lo que pasa en la vida de muchas personas o de nosotros mismos, nos podemos dar cuenta que es una ley que no se sigue mucho o es una ley que no se practica intencionalmente. Así que hoy quisiera hablar de ella, ir un poco más a fondo, porque entender esta ley claramente es la base de nuestro crecimiento también. Ya que como en la agricultura, como pasa en la agricultura, el poder tener, por ejemplo, los mejores árboles, los mejores frutales, las mejores flores o cualquier otro tipo de sembrado, los mejores productos, todo nace de lo que se siembra. Todo comienza en el momento en que se siembra. ¿Qué tal si oramos y arrancamos con el tema? Señor, gracias por este tiempo y gracias por lo que quieres hacer. Te pedimos que abras nuestro corazón y como lo que estamos hablando hoy, que prepare nuestro corazón como terreno firme para que tu palabra entre y sea sembrada y produzca un buen fruto en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, ¿saben? La Biblia está llena de ejemplos y de versículos que hablan acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Lo vemos, por ejemplo, en la parábola del sembrador que el mismo Jesús nos enseñó y que podemos encontrar en Mateo 13. O lo encontramos en un versículo tan famoso como el de 2 de Corintios 9, que dice que el que siembra escasamente cosechará. Bueno,
Pero hoy quisiera que nos enfocáramos en un versículo en particular que habla también de esta ley y que encontramos en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento. Gálatas. Y lo vamos a leer en el capítulo 6, versículos del 7 al 9. Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 9. Dice así: no se engañen. Mire cómo empieza de una vez. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar a su espíritu, al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y fíjese que dice espíritu con E mayúscula. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. En estos versículos, en estos 3 versículos, ya podemos encontrar la base de esta ley que encontramos en todos los versículos alrededor de toda la Biblia que muestran la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cuáles son esas bases de esta ley? Primero, que se cosecha, o en otras palabras, que se recoge de acuerdo a lo que se siembre. O sea que no podemos esperar recoger, cosechar algo que no hemos sembrado. No puedes sembrar papas y recoger plátanos. No puedes sembrar piñas y recoger manzanas. Se cosecha de acuerdo a lo que se siembra. También podemos encontrar o entender que el resultado de tu cosecha depende de la calidad de lo que se siembra, pero también de la cantidad. La semilla tiene el potencial dentro de ella. Todo está dentro de la semilla. Pero es la calidad de la tierra, del lugar donde sembramos nuestra semilla, lo que explota ese potencial que está dentro de ella. Lo otro que tenemos como base de esta ley es que hay un proceso entre el momento de la siembra y el momento de la cosecha. Por eso es que dice ese versículo a su debido tiempo. Tú nunca vas a ver un agricultor que siembra la semilla y se queda ahí parado esperando a ver cuándo va a salir la cosecha. Bueno, está como demorado. No, hay un proceso para poder recibir esa cosecha. Y lo otro que podemos aprender y otra base es que se cosecha más de lo que se siembra. Se siembra algo, pero se produce algo mayor. Lo vemos, por ejemplo, entonces que se siembra una semilla, se cosecha o se produce un árbol. Ese árbol tiene frutos multiplicado en plural, y dentro de esos frutos hay otras semillas que se pueden seguir reproduciendo. Así que estas son solo las principales bases de esta ley de la siembra y la cosecha, que la vemos, como lo decía anteriormente, en muchos versículos de la Biblia y que se pueden aplicar a todos los aspectos de la vida. Ahora, este versículo de Gálatas en particular habla específicamente de la ley de la siembra y la cosecha en la vida espiritual. Yo quisiera que nos enfocáramos en ello. ¿Saben por qué? Porque si vemos más en detalle estos versículos, descubriremos algunos fundamentos más profundos de los que acabamos de mencionar sobre esta ley. Y que esto es muy importante. Si no entendemos estos fundamentos más profundos aún, eso nos puede llevar a equivocarnos muy gravemente, como también lo leíamos en estos versículos de Gálatas. Dice, nadie se puede burlar de Dios. O sea que no podemos pretender que en nuestra vida espiritual salga algo que nosotros no entendamos, que no lo hagamos correctamente como nos lo dice la palabra. Entonces, por eso es que también el versículo 7 dice, no se engañen. Otra versión dice, no se dejen engañar. Tenemos que entender los fundamentos de la ley de la siembra y la cosecha en nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo primero que podemos aprender? Y es lo primero que me llamó la atención cuando estaba leyendo estos versículos una vez más esta semana, porque los había leído muchas veces, pero esta semana Dios me mostraba algo diferente. Lo primero que me llamó la atención es que dice, cada uno siembra. O cada uno cosecha. Me llamó la atención el cada uno. ¿Y qué nos dice esto? No solo nos muestra que esta ley aplica para todos. Esta ley es para creyentes y no creyentes. Como dice la palabra, el sol sale para justos e injustos. Esta ley también es para creyentes y no creyentes. Pero lo otro que nos está diciendo es que todas las personas sembramos todos los días. Todas las personas, cada uno siembra todos los días, lo sepamos o no lo sepamos, seamos intencionales
o no seamos intencionales, queramos hacerlo o no queramos hacerlo, siempre estamos sembrando. ¿Saben unas cosas? Hace 4 años, mi esposa y yo y mi familia nos mudamos a esta casa donde estamos viviendo en este momento. Y lo que más le llamó, lo que más enamoró a Laura de esta casa donde estamos ahora fue el patio de la casa. En ese patio, cuando lo compramos, encontramos que había un césped hermoso, verde, precioso. Y también había un sector de un jardín donde había muchas rosas y flores. Se notaba que la persona que vivía en esta casa le encantaba y sabía mucho de la jardinería. Pero nosotros no. ¿Y qué pasó? Pues que los que son expertos en el tema, por ejemplo, saben que hay que sembrar semilla para mantener el césped, para mantener el pasto bien puesto, para mantenerlo bien hecho, bien, que esté bien. Pero como yo no sabía del tema y tampoco me interesé mucho al respecto, yo nunca lo hice, nunca sembré semilla nueva de pasto. Y hoy en día el pasto de mi patio es simplemente, o mi patio, voy a decirlo así, es una alfombra de maleza, es una alfombra de hierba. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero mostrarles con esto. Yo no sembré césped, yo no sembré pasto nuevo, pero la semilla de la maleza igual se esparció y produjo esa maleza, esa hierba. Así que debemos entender que si no somos intencionales en sembrar lo mejor en nuestra vida, si no somos intencionales en sembrar lo mejor en nuestra vida, igual van a haber cosas que se van a sembrar en ella. Igual van a haber cosas que se van a sembrar en ellas o que incluso otras personas van a sembrar en nosotros porque nosotros no estamos sembrando en nuestra vida. Otros lo pueden sembrar. ¿Y qué es lo que pasa? Que nada nos garantiza que lo que ellos siembren o lo que el mundo, lo que las cosas que veamos alrededor se siembren entre nosotros sea lo mejor, lo que nos convenga para a nuestras vidas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el matrimonio. Para dar otro ejemplo, un ejemplo más práctico. Mire, si yo no siembro en mi matrimonio, en mi relación con mi esposa, si yo simplemente me quedo con la idea de que el día que nos casamos le dije, te amaré toda la vida, pero no se lo repito ni se lo demuestro, o si yo simplemente creo que mi responsabilidad como padre de familia o como esposo es responder por las necesidades económicas de la casa, pues tarde o temprano vamos a darnos cuenta que ahí se ha generado un vacío y que ese vacío va a ser llenado naturalmente por mi esposa, por mi familia o por nuestra propia relación de otra manera. Y por lo regular, muchas veces, y muchos de ustedes lo saben, se han dado cuenta, muchas veces esos vacíos por no sembrar en nuestra vida o en nuestras relaciones van a ser llenados por algo que no nos conviene, que va a ser algo negativo para nuestras vidas, para nuestras relaciones. Y eso es por solo darles un ejemplo. Por lo tanto, tenemos que entender que sembrar tiene que ser un estilo de vida. Familia, esto de sembrar, de la ley de la siembra y la cosecha, es un estilo de vida, no es algo esporádico, no es algo que solo hacemos al principio de año, o no es algo que solo hacemos en Semana Santa cuando nos sentimos más espirituales, o no es algo que hacemos cuando pasa algo grave en nuestra vida y ahí decimos, ay, tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo. No, esto es algo que tiene que ser constantemente, es un estilo de vida. Miren lo que dice el versículo 16 del capítulo 5 también de Gálatas. El capítulo anterior dice, vivan por el Espíritu. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza humana. Ese vivan nos está mostrando que es un estilo de vida, que es algo diario. Si hoy no decides sembrar en tu vida, alguien más o algo más se sembrará en ella. Ahora, lo segundo que tenemos que entender, o la segunda parte de este texto, habla de la diferencia entre sembrar entre la naturaleza pecaminosa y sembrar para el Espíritu. Yo sé que estamos utilizando palabras que muchas veces se escuchan en la iglesia muy continuamente o que suenan como muy religiosas, pero es importante que entendamos de qué se trata, porque suenen así o porque a algunos tal vez les chilla los oídos o tal vez porque para algunos sean nuevos estos términos. No quiere decir que esté mal o que tengamos que poner una barrera, no. Hay que simplemente entenderlos claramente
suficiente para saber qué significan y cómo nos puede beneficiar. Así que hay una diferencia entre sembrar en nuestra naturaleza humana y sembrar para el espíritu. Y ahí es donde les decía anteriormente cuando les leí el texto la primera vez, espíritu con E mayúscula. Quiere decir que ni siquiera es nuestro propio espíritu, es en el espíritu de Dios, es en la relación que tenemos con el Espíritu Santo. La mejor forma que tengo para explicárselo es la siguiente, es que te imagines que tu vida es como un terreno. Y que en ese terreno tienes dos tipos de tierra. En una parte tienes una tierra que es natural y en otra parte que tienes una tierra espiritual. Y dependiendo de en cuál terreno tú estés sembrando y cuál terreno tú estés cuidando, así mismo será el producto de tu cosecha. Para entender esto, entonces también tenemos que ver el contexto de cómo Pablo escribió este tema. Primero entendemos que hay dos tipos de terrenos en nuestra vida, natural y espiritual. Ahora entendamos el contexto, cómo Pablo estaba escribiendo esto. Mire, él habla de esta ley de la siembra y la cosecha en el capítulo 6, después de haber enseñado primero lo que significaba vivir en el espíritu. Y esto es lo que dice y lo encontramos en el capítulo anterior, en el capítulo 5. Versículo 16, síganme por favor en esto, ojalá tengan su Biblia abierta en Gálatas en este momento, Gálatas 5, versículo 16 dice esto, vivan por el Espíritu, así lo leímos hace un momento, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ya está haciendo una diferencia, vivan en el Espíritu para que no sigan los deseos de la naturaleza humana pecaminosa. Ahora leamos del versículo 19 al 24. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, y ahí podemos traducirlo, el producto de la naturaleza humana, de la naturaleza carnal, de la naturaleza pecaminosa, como se dice en otra parte, se conocen así. ¿Y cuáles son ese producto? Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, peleas simplemente, disensiones, sectarismo, separación, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. O sea que la lista continúa. Y dice, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. En cambio, pasamos a la siguiente naturaleza. Ya hablamos y ya vimos el producto de la naturaleza humana, de la naturaleza que tiende hacia el pecado. Ahora, en cambio, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Todos conocemos o muchas veces o tal vez hemos escuchado el fruto del Espíritu y es eso. Dice, no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y es ahí donde esta semana yo pude ver una cosa. Pude darme cuenta que ambas listas no es exactamente lo que hacemos en realidad, sino que es el resultado de lo que hacemos. Es el resultado de lo que cosechamos en nuestras vidas en un área o en la otra. Por lo tanto, si yo decido vivir enfocado en la carne, o sea, en mi naturaleza humana, si me enfoco solo en eso, eso me va a llevar a que más fácil, aún siendo creyente, caiga en pecado. Y que tal vez me lleve incluso a inmoralidad sexual, a libertinaje, borracheras, orgías o hasta brujería. Y es por eso que aún hemos visto a creyentes que caen en este tipo de circunstancias. Aunque para llegar a eso yo creo que ha habido mucho tiempo donde se ha dejado de sembrar en el Espíritu. Llegar hasta ese nivel, yo creo que ha habido mucho tiempo en que se ha dejado de sembrar en el Espíritu. Ahora, de la misma forma, si yo vivo para el Espíritu, ahora si yo me enfoco en sembrar entonces en mi Espíritu, el resultado de eso es que el Espíritu Santo va a producir en mí ese fruto de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad y todo lo demás que nombramos anteriormente. Entonces, cuando le decimos a Dios, dame paciencia, dame gozo, dame paz,
pero no las sentimos, es porque Dios nos está diciendo, yo te las quiero dar, pero primero tienes que sembrar en el Espíritu para que la amabilidad, el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la benignidad, el dominio propio sean un producto de lo que estás sembrando en el Espíritu. Espero que este quede entendido, la diferencia entre sembrar en uno y el otro y el resultado de hacerlo. La diferencia entre enfocarse en algo y en lo otro y el resultado de poder hacerlo. ¿Saben otra cosa que Dios me mostró cuando estaba leyendo esto? Y es que muchas veces nos enfocamos en sembrar en el terreno de lo natural, buscando cosechar lo que solo se consigue en el terreno espiritual. Para darles un ejemplo, queremos amor, pero lo buscamos teniendo relaciones que no nos convienen, por ejemplo, relaciones extramatrimoniales. O dependemos de otros y no de Dios para sentirnos amados, cuando solo Dios nos dice que es el fruto de su espíritu donde recibimos el verdadero amor. No quiere decir esto que las relaciones sean malas, no, pero es en el amor con Dios donde sentimos de verdad eso. Otro ejemplo, buscamos paz, que también es un fruto que el Espíritu nos está prometiendo, pero nos enfocamos en sembrar es en lo natural. ¿Cómo? Trabajando y trabajando y trabajando más y más y más, buscando obtener más, creyendo que al tener más vamos a tener estabilidad y por ende paz. Cuando nos damos cuenta, aún en esta circunstancia, que aún si eres la persona más rica del mundo, si no puedes salir de tu casa, si estás enfermo, de nada te sirve eso, de nada te sirve tener tanto, porque no vas a obtener la paz. La paz solo se obtiene en lo natural, en lo espiritual, no sembrando en lo natural. Ahora, ¿qué quiere decir eso de sembrar en el espíritu? Voy a terminar con ello. ¿Cómo sembramos en el espíritu? Lo primero es una decisión diaria. Cada día yo siembro al decir, al levantarme, al enfocarme en el espíritu, más que en los deseos que tengo en mi propia naturaleza. ¿Te ha pasado que a veces sientes como que una voz está diciendo que hagas algo que va en contra de lo que tu cuerpo, tu naturaleza te está diciendo que hagas? Ese es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que te está diciendo, hey, siembra en mí. Confía en lo que te estoy diciendo, no confíes en lo que la carne, en lo que las ganas te esté pidiendo. Confía en mí. Entonces necesitamos establecer y sembrar en nuestra vida una relación personal con el Espíritu Santo. Así como oras a Dios, así como oras a Jesús, también tenemos que orar a la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. Y esa es una persona, en este momento, es la persona de la Trinidad que está más cerca a ti. Cuando escuches algo que venga del Espíritu Santo, hazle caso, créele, hazle caso. Eso además me lleva a la segunda parte. Y es que sembrar es un sacrificio. Sembrar requiere sacrificio. La semilla, cuando entra a la tierra, muere. Jesús mismo lo enseñó cuando él estaba hablando de su propio sacrificio. Y lo encontramos en Juan capítulo 12, versículo 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Así que escoger vivir por el Espíritu es escoger morir a los deseos naturales, a los de la carne. Cuando eso me refiero es a los deseos, no, por supuesto no al hambre o a las necesidades físicas, sino al deseo de satisfacer, es mi carne, mi naturaleza. Ahora, el problema es que muchas veces hemos creído que eso es aburrido. Es aburrido seguir solo lo espiritual y dejar la carne a un lado. Pero los que hemos vivido en el Espíritu y entendemos que Dios por gracia nos da todo esto, incluyendo la alegría, sabemos que es alegre, sabemos que es lo mejor. Si tú haces parte de influencers y has estado en influencers por mucho tiempo, te darás cuenta que el cristianismo no es aburrido. Por el contrario, es algo que se puede gozar y celebrar. Lo último es que sembrar es primero dar para luego recibir, no al revés. No es primero esperar recibir para dar, no, es dar primero para luego recibir. Toda esta enseñanza empieza con una base que encontramos en el versículo 14 del capítulo 5. Dice, toda la ley se resume en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Luego el versículo 9 dice, el versículo 9 del capítulo 6 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a otros, antes que a nosotros mismos, hagamos bien a otros, y en especial a los de la familia de la fe. Si nos ponemos a pensar, los deseos de la naturaleza humana se enfocan en la satisfacción personal. Inmoralidad sexual es satisfacer una necesidad personal. Libertinaje, lo mismo, solo para mí. Odio, se trata de mí, de lo que yo siento, de la rabia que tengo. Celos, es que lo quiero todo para mí, es solo para mí. Envidia, ¿por qué yo no puedo tener lo que otras personas tienen? Borracheras, orgías, y podemos hablar de todas las demás cosas. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Parte de la crisis incluso que estamos viviendo en este momento en el mundo, y no hablando solo de la pandemia, sino lo que está pasando alrededor de ella, es que muchas personas están pensando solo en su bienestar, sin pensar en el bienestar de la comunidad. Pero la verdadera satisfacción se encuentra luego de dar primero a los demás. Yo no encuentro mayor satisfacción. No hay una mejor cosecha que yo pueda recibir que después recibo, después de servir a los demás, después de dar a cada persona que tenga una oportunidad de dar. ¿Qué podemos concluir, familia? Todos sembramos, de nuevo, sepamos o no. Debemos ser intencionales y que sea un estilo de vida. Tenemos que escoger sembrar en el territorio del Espíritu. Y tenemos que sembrar diariamente, sacrificando nuestros propios deseos y dando y poniendo a los demás primero. Familia, si queremos crecer, si queremos avanzar, si queremos acelerar el paso, debemos ser buenos sembradores. Y quiero que te grabes lo siguiente. Hoy tú eres el resultado de lo que sembraste en el pasado. Pero hoy puedes empezar a sembrar lo que quieres cosechar en tu futuro. Dios es el sembrador por excelencia. No solo porque Él creó esta ley y la puso desde la misma creación, sino porque Él mismo sembró la semilla más preciosa que Él tenía, a su propio Hijo. Él permitió que Jesús muriera y que fuera enterrado para pagar el pecado que tú y yo hemos cometido. Y para ello, y lo hizo para que con ello pudiera recibir, cosechar la cosecha más preciosa que Él pueda tener. Y es que tú y yo estemos junto a Jesús por la eternidad a su lado en el cielo. Tal vez después de escuchar todo lo que hemos hablado el día de hoy, te has dado cuenta entonces que aunque has creído en Dios, o tal vez estás empezando, pero si has creído en Dios toda tu vida, pero nunca has dejado entrar la semilla de su perdón y de su señorío en tu vida, porque Él ha pagado tus pecados, pero nunca lo has aceptado o nunca has dejado que Él sea el que controle tu corazón. Si es tu caso, quiero decirte que hoy puede cambiar eso. Hoy puedes abrir tu corazón como un terreno fértil también para que Dios siembre su semilla en tu corazón, para que cambie tu vida y que empieces a recibir los frutos de su Espíritu. Pero no solo los frutos que nos van a beneficiar en este mundo, sino un fruto que nos va a llevar a la vida eterna con Dios a su lado en el cielo. Así que si es tu caso, quiero pedirte que hagas una oración. Quiero que hagas lo mismo que alguien hizo por mí un día. Y es que alguien me guió en una oración y yo repetí lo que esa persona hizo. Tal vez no entendía todo por completo, pero sabía que tenía que haber un cambio en mi vida. Y sabía que a partir de ese momento tenía que empezar a sembrar en mi vida espiritual más de lo que había sembrado durante toda mi vida solo en mi propia carne, en mi propia naturaleza. ¿Qué tal si oras y repetimos todos esta oración? Señor Jesús, a partir de hoy recibo tu amor. Reconozco mi pecado y me arrepiento por ello. Y reconozco que tú moriste en la cruz para el perdón de mis pecados y te levantaste de la tumba para hacer real tu promesa. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador.
siembra tu amor en mi vida y te pido que dirijas mi vida hasta que esté contigo en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, quiero decirte que la misma palabra dice que tú a partir de este momento eres una nueva creación. Ha empezado en este momento a sembrarse en tu vida el fruto de que Dios se ha convertido en tu Padre Celestial y que tú ahora eres adoptado en el reino de los cielos. Y te damos la bienvenida también a la familia de Dios. Déjanos apoyarte, déjale saber a la persona que está dirigiendo este grupo que tú has tomado esta decisión o ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Influencias Español. Familia, muchas gracias por acompañarnos y espero que nos veamos pronto en una nueva enseñanza acerca de esto que Dios quiere hacer en nuestras vidas en esta temporada.